Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo puedo tener este discernimiento? Alimentándome de la palabra. Y me llama mucho la atención que acá dice que no podemos, si leen después, está muy bueno si leen los versículos anteriores, que viene hablando, ¿sí?, de la leche espiritual. Cuando nosotros recién aceptamos a Cristo, obviamente necesitamos esa leche espiritual, que alguien nos enseñe, que alguien nos acompañe y nos vaya enseñando a la luz de la palabra lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Como el bebé cuando nace, ¿sí? Necesita la leche, no le podemos dar algo sólido porque no lo puede digerir. Lo mismo pasa cuando recién empezamos, pero sabemos que ese bebé no puede seguir alimentándose con leche hasta cuando crece porque se va a desnutrir, necesita otras cosas. Lo mismo pasa con nosotras, ¿sí? ¿Por qué pensamos que nosotras tenemos que seguir igual? A medida que pasa el tiempo, necesitamos seguir alimentándonos de la palabra. No podemos descuidar eso, quedarnos solamente con leer un texto a la mañana y ya está, escuchar un podcast al pasar, o quedarnos con lo que solamente nos enseñan en las reuniones, si es que venimos a las reuniones, ¿sí? Entonces nos vamos debilitando, ¿sí? Nos vamos desnutriendo, diríamos, y necesitamos alimentarnos de la palabra, ir creciendo, escudriñando. Si necesitamos ayuda, y tenemos un montón de recursos, acá le pueden preguntar a quien quiera que los ayude, ¿sí? Entonces tenemos que seguir alimentándonos, alimento más sólido, para poder tener después ese discernimiento, a ver qué quiere Dios en mi vida, cómo quiere que tome las decisiones. Y practicar el buen sentido y el discernimiento solo se logra ¿con qué? Con ir a la palabra, no hay otra. Y bueno, y necesitamos la sabiduría para tomar decisiones prudentes, para poder tener vidas con conductas sabias, ¿sí? Y que es todo para nuestro bien, para que no nos equivoquemos, para que no suframos. Y el he creído que dice a lo último, que pareciera que fuera ahí al pasar, dice, porque tus mandamientos he creído. No es al pasar, ¿sí? Nosotros cuando aprendemos de la palabra de Dios y leemos algo, nos está hablando Dios. ¿Realmente creemos eso que Dios nos dice? Tenemos que creerlo, abrazarlo, ¿sí? No solamente las promesas, todo, ¿sí? Y el salmista sabía muy bien esto, que tenía que creer, y creer es, por ejemplo, tener fe, ¿sí? ¿Y la fe, cómo podemos aumentar la fe? Hay un texto que es reconocido. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿sí? Así que otra vez volvemos ahí, ¿sí? Para que mi fe crezca, para que yo crea, tengo que oír, escudriñar la palabra, estudiar la palabra de Dios. Y es la única manera, ¿sí?, que nuestra vida y nuestra mente sea transformada, ¿sí? No puede ser transformada nuestra vida, nuestra mente, si no sabemos ni conocemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a seguir avanzando porque acá venía todo como tranqui. Pero después el salmista empieza con humillación 1, le puse yo, ¿sí? Después vamos a ver la humillación 2. Este fue un título que le puse yo nomás, pero porque hay 2 tipos de humillaciones, pero nos vamos a quedar en esta humillación 1. El salmista dice en el 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y acá el salmista, ¿qué nos está contando? Que aprendió la lección de manera difícil, ¿sí? Se desvió y fue humillado. Y esa desobediencia a Dios, ¿sí? Porque está hablando de que hay una humillación porque se equivocó, ¿sí? Se equivocó, desobedeció a Dios. Entonces Dios lo confronta con la palabra a esta persona, al salmista, ¿sí? Y dice que lo humilla acá, ¿sí? Donde dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotras que desobedecemos, nos descarriamos, pecamos, ¿sí? Y necesitamos esa corrección de Dios, ¿sí? Acá el salmista sabía muy bien que había sufrido. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Dice, más ahora guardo tu palabra. Cuando vemos esta humillación, ¿sí?, que ve el salmista, él la valora, ¿sí? La valora porque está hablando de que esa humillación que Dios le hizo pasar
fue para corregirlo por su bien, ¿sí? Por ejemplo, yo pensaba en Uziel, pobrecito, lo voy a exponer acá. Que Uziel yo le hablo millones de veces, ¿no? Y como hablaban, le tengo que decir, no hagas eso, y por ahí él va y lo hace. Y me encantaba el ejemplo del enchufe, porque es lo más visible que lo hace, se nota bien que lo hacemos por el bien, ¿no? Que mete los dedos en el enchufe, yo por amor a él, ¿qué hago? ¿Sí? Tengo que corregirlo, ¿sí? O le doy un chirlo, lo agarro y lo dejo sentado ahí, que es lo peor que le puedes hacer a él, ¿sí? Y de castigo, para que él aprenda que eso es peligroso para él, ¿sí? Bueno, acá el salmista fue humillado, fue corregido, disciplinado por Dios para su bien. Y él valora eso. Y pensaba en un ejemplo de alguien que fue corregida, fue disciplinada por Dios, y se me vino a la mente Miriam o María. Miriam, la hermana de Moisés, ¿se acuerdan? Que eso lo encontramos en Números 12, del 1 al 15. Pero a mí me llama mucho la atención porque Dios llama a Miriam, a Aarón y a Moisés, los llama así, el templo, a los tres. ¿Por qué? Porque Miriam había hablado mal y había criticado a Moisés, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, los llama a los tres. Miriam, ¿cómo termina? Termina con lepra, fuera del campamento por 7 días, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿por qué ella fue castigada? ¿Saben? Miriam fue la que empezó a criticar y a hablar mal de su hermano Moisés. Aarón prestó él oído. O sea que por eso Dios también lo llamó. No estaba exento de. ¿Sí? Aarón enseguida después se arrepiente, ¿sí? En eso. Pero yo digo, cuando nosotras nos equivocamos, y justo con esto me mata con la seriedad que toma el Señor este pecado, ¿sí? Y que Él lo corrige enseguida. Qué nocivo y qué peligroso, y a veces lo tomamos tan liviano nosotras, ¿no? De esto de hablar mal. Y así tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Pero pensaba en esto, en Miriam, en este momento en particular, y que Dios toma una acción, ¿para qué? ¿Para el bien o para el mal de Miriam? Para el bien de Miriam y para el bien del pueblo, porque no afecta solamente a ella, ¿sí? Recuerden que nuestro pecado, ¿sí? No afecta solamente a nosotros y al resto, no. Afectamos a todos y a veces ni dimensionamos, ¿sí? Y se me perdió el orden de las hojas. Bueno. Y pensaba en esto, que qué importante que Dios nos marque cuando nos desviamos y nos castigue. A nadie creo que le gusta que los castiguen o que nos marquen cuando nos equivocamos. A mí no me gusta. Primero que me da mucha vergüenza, me enojo. Es horrible. Y es peor encima cuando Dios nos tiene que disciplinar porque le fallamos, desobedecimos, pecamos, ¿sí? Pero ¿saben qué? Pensaba en qué importante, el salmista se daba cuenta de esto, qué importante es que no tengamos vidas desordenadas. Le estoy hablando a las hijas de Dios, a las que un día creímos en Jesús como nuestro Salvador. No podemos vivir como se nos ocurre, ¿sí? Y esto de tener vidas desordenadas pensaba en no tener una vida simplemente religiosa, ¿no? Esto de venir a la iglesia, después me voy a mi casa y en mi vida pienso lo que quiero, actúo como quiero, digo como se me ocurre, ¿sí? Y no tengo en cuenta cómo Dios me pide que viva a través de su palabra. Entonces, qué importante es que si nosotras decimos que creemos en Jesús, que somos sus hijas, podamos vivir y andar como Él anduvo, ¿sí? Obedeciéndole su palabra. Y que no tomemos a la ligera nuestro andar, el pecar, ¿sí? Y había una frase que decía Clarke, obviamente no se debe pronunciar así, pero dice, muchos han sido humillados bajo la aflicción, como le pasó acá al salmista, y se les ha enseñado a conocerse a sí mismos y a humillarse ante Dios. Y probablemente sin esto nunca hubieran sido salvos. ¿Cuántas personas que no eran salvas? ¿Sí? Dios permitió una situación en su vida para que puedan reconocer al Dios vivo y puedan acercarse. Y si no hubieran vivido algo así, capaz que nunca se hubieran conocido a Dios como su Salvador, ¿sí? Y en Hebreos 10, 26 al 29, me impactaba lo que decía, esto se los voy a leer acá, si ustedes quieren pueden buscarlo. Yo se los voy a leer en la NTV, que dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Piensen
Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Esto me impactaba mucho porque a veces, cuando pecamos deliberadamente, sin importarnos lo que Dios quiere para nuestra vida, y somos sus hijas, es como que pisoteáramos la sangre de Cristo, está diciendo, ¿sí? Así de grave es. Algo que a Dios le costó tanto, entregó su propio Hijo para salvarnos, nosotros ni valoramos eso, ¿sí? Y no estoy hablando de, a ver, acá todas pecamos todos los días un montón de veces, ¿o no? Y tenemos que ir y correr a pedirle perdón a los pies de Cristo y decir, perdóname Señor, me la mandé otra vez, ayúdame a no hacer esto, a cambiar, porque pecamos, ¿sí? Somos pecadoras salvadas. Lo que yo estoy diciendo acá y lo que hace alusión acá es cuando pecamos y que no nos importe, ¿sí? Y pecamos deliberadamente y tomamos esas cosas y no nos importa. Entonces tenemos que tomarlo con seriedad, con responsabilidad, eso de ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y el salmista lo sabía. Y qué importante esto de que no abusemos de la gracia de Dios, de ese regalo tan costoso. Y la bondad de Dios es tan grande, que cuando nos damos cuenta de esto, podemos volver a Dios. Y Él nos perdona, Él nos restaura, ¿sí? Nos hace nuevas, nos da otra oportunidad. Y el salmista alaba a Dios porque dice, bueno eres tú. ¿Sí? En el 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, se me había perdido. Y acá vuelve a aparecer esa palabra tet, ¿sí? Empieza con esa letra, con la palabra hebrea top, que significa bueno. Y el salmista vuelve a alabar a Dios y le dice bienhechor. ¿Saben lo que significa bienhechor? Que Dios hace bien, ¿sí? Que lo que hace Dios es bueno, está bien, ¿sí? A pesar de estas cuestiones que a veces decimos, uy, no me gusta que Dios me tenga que corregir, ¿sí? Pero eso es bueno también, ¿sí? Y la segunda parte que decía el salmista, ahí está justo lo que les decía, es la segunda humillación. Voy a aclarar algo, ahí no sale la O porque está con acento. Y después hay un montón de palabras que salen sin acento, no es porque me las olvidé, es que si no, no me iba a aparecer la letra, ¿sí? Era como que no podía, me falta el acento. Bueno, pero ahí les aclaré. Justo esa me olvidé de sacarla, pero es porque no me dejaba poner acentos. Bueno, la humillación 2, que vamos a ver del versículo 69 al 71. Dice así, se los leo en la NTV. El 71 dice, bueno me es haber sido humillado, dice el salmista. Y hasta ahí, voy a leerles la primera partecita. Y esa es la Reina Valera. Y la NTV dice, el sufrimiento me hizo bien. Qué raro, ¿no? El salmista reconocía que ese sufrimiento le había hecho bien, que esa humillación era para bien. Dice, el salmista está ahora hablando de otro tipo de humillación, no de la primera. ¿Se dieron cuenta que la primera humillación era por qué? ¿A causa de qué? Del pecado, ¿sí? Porque pecó. Pero ahora está hablando de otra humillación, de otro sufrimiento. Pensé que me había salteado la info. Bueno, y acá vamos a leer Juan 9, les invito a eso sí a buscarla, Juan 9, del 1 al 3, que acá está hablando de el hombre ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Bueno, el hombre ciego de nacimiento tiene un encuentro con Jesús, Jesús le da la vista, ¿y qué piensan los religiosos de esa época? Le empezaron a preguntar, bueno, ¿por qué era ciego? ¿Quién pecó? ¿Pecó él? No. ¿Pecó su papá? ¿Pecó su mamá? ¿Por eso era ciego? No. ¿Sí? Eso que Dios permitió que él naciera ciego, ¿sí? No era por el pecado de él o de sus papás como se creía. Era para que sea, eso que el Señor le daba a la vista, era para que sea glorificado, ¿sí? El Hijo de Dios, para que se vea la gloria de Dios en ese momento, en ese mismo acto. Y vieron que nosotros a veces nos sorprendemos cuando nos dicen, uy, mirá qué enfermedad tiene, uy, pasó un accidente, todas esas cosas malas, ¿sí? Que les sucede a la gente, a todos nos pasan, nos sorprendemos cuando pasan estas cosas, ¿no? Pero es mucho peor
el pensar como estas personas que decían, capaz que le pasó eso, porque seguro que era más pecadora que yo, o seguro hizo y Dios la castigó. Eso es mucho peor. Y el Señor me encanta porque nos deja todos los ejemplos acá, ¿sí? En su palabra. Entonces, qué importante eso, ¿sí? Que si vemos a alguna persona sufriendo algo, no podamos tener ese pensamiento. Y somos muy fáciles de pensar que Dios tiene que darnos una vida sin problemas, sin sufrimientos. Como que, vieron que muchas veces se dicen en algunas iglesias, no sé, acércate a Dios, no sé, y no vas a tener más problemas, no vas a tener más deuda, no vas a tener, no sé. Bueno, de acá, ¿alguna no tuvo nunca más ningún problema cuando aceptó a Cristo? Todas tenemos problemas, todas tenemos sufrimientos o cosas así. Bueno, porque Dios no nos dice que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades o inclusive no nos va a hacer pasar por sufrimiento, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Cuando Dios permite hacernos pasar por un sufrimiento, no es que Dios miró para otro lado y ¡uy! Nos pasó algo, ¿sí? Porque Dios se descuidó. No, es porque Dios permite en nuestra vida un sufrimiento o una prueba para un propósito mayor en nuestra vida, ¿sí? Dios quiere trabajar y aprovechar eso para nuestra vida, para parecernos cada vez más a Jesús. Y el salmista acá nos hace ver que él valora, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Él valora la palabra de Dios y me perdí. Bien, esto es que yo me voy haciendo anotaciones y me perdí. Hace que a través de la prueba y el sufrimiento también hace que nos aferremos más a su palabra, porque vieron que dice ahí, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, cuando el salmista estaba pasando por este sufrimiento, por esta humillación, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Aprendió más, ¿sí? De los estatutos, está hablando de la palabra, ¿sí? De los mandamientos, de todo lo que el Señor nos enseña. Aprendió más, hizo que se quiera aferrar más. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo le estoy pasando mal, parece que más me acuerdo de Dios y como que empiezo a buscar y estoy ahí. Cuando le estoy pasando como más bien, sí, tengo mi momento, pero estoy como más relajada, no sé, ¿sí? Y la paso mal y me paso más tiempo orando, ¿sí? ¿Por qué tenemos que esperar en esos momentos para aferrarnos y buscar más a Dios? Pero somos así. Bueno, en esta humillación que Dios usa y que el salmista, a él lo que le está pasando justo ese sufrimiento, esa humillación, es causado por otras personas. Porque mirá lo que dice en el texto 69, dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Lo que está diciendo es que acá otras personas están acusándolo, están diciendo mentiras contra él, ¿sí? No lo están acusando porque realmente está haciendo cosas malas, no. Lo están acusando injustamente, le están diciendo mentiras. Y eso lo hacía sufrir, estaba pasando mal el salmista, ¿sí? En la NTV dice... los arrogantes me difaman con mentiras. Y en el 70 dice, el corazón de ellos es torpe y necio. Yo en cambio me deleito en tus enseñanzas. ¿Sí? Esta humillación que le estaba pasando, el Señor estaba cumpliendo un propósito en él, lo estaba probando, ¿sí? Y eso de probar de Dios en esa prueba es para cumplir un propósito en nosotros, como ya lo habíamos dicho. Yo les quería compartir a ustedes algunos ejemplos que Dios nos deja en la Biblia, ¿sí? Acá hay personas que fueron reales como nosotras y pasaron por estos sufrimientos o humillaciones, como dice el salmista. Pero como vimos, tenemos dos humillaciones, humillación 1 y humillación 2, ¿sí? Yo les voy a decir ejemplos y ustedes me van a decir qué tipo de humillación es, si es la 1 o la 2, ¿sí? Por ejemplo, Adán y Eva. Díganme, 1 o 2. 1, muy bien. José. 2. David como rey. Miriam, la hermana de Moisés. 1, así segura. Si se equivocan no importa. Amigos de Daniel en el horno de fuego. La 2. Esther ante el rey. Bien, y ese sufrimiento de los que decían 2, ¿hicieron algo malo? ¿Pecaron ellos?
No. ¿Por qué Dios le permitió pasar por esa prueba, por ese sufrimiento? Como acá el salmista le dio otro sufrimiento, otra prueba, ¿sí? Para trabajar en ellos diferentes cosas, ¿sí? Dios tenía un propósito con eso. Imagínense que José no hubiera sido vendido por sus hermanos, nunca hubiera llegado a Egipto, nunca hubiera pasado todo lo que pasó, ¿sí? Dios permitió que José pasara por esa prueba, por todo ese sufrimiento, ¿sí? Para cumplir un propósito que Dios ya tenía pensado. Ahora hay un problema. Cuando pasamos por un sufrimiento, pero que decimos, pero yo no hice nada, ¿sí? Yo no pequé y estoy sufriendo y estoy pasando por una prueba, tenemos dos posturas, ¿sí? Puedo aferrarme más a Dios y entender esto y crecer, porque eso es lo que Dios quiere. Pulir en nosotras, sacar todo aquello que no nos deja parecernos a Jesús, ¿sí? Entonces Dios tiene que cambiarnos esas cosas. Entonces yo puedo aprender más de Dios, quiero cambiar, o lo que puedo hacer en el momento de sufrimiento es me alejo de Dios, me pongo triste, pobre de mí, todo lo que me pasa, ¿sí? Y me quedo en eso, ¿sí? Y ese no es el propósito de Dios en la prueba o el sufrimiento. Y en medio del sufrimiento es difícil ver la bondad de Dios, ¿o no? ¿Sí? A mí este coro de la bondad de Dios es como que es tan lindo, pero en los momentos difíciles es como que la garganta se me hace, como no la puedo cantar. Estoy re contenta, re agradecida a Dios, porque sí, Dios ha sido bueno. Pero cuando las cosas no están bien y todo, o sea, es difícil cantar eso, pero porque lo reconocemos y que sabemos que a pesar de, Dios sigue siendo bueno. Y no nos alegramos, no somos así re morbos como, ay, la estoy pasando mal y me gusta. No nos regocijamos, no nos ponemos alegres porque la estamos pasando mal. Pero me encantaba que había una hado que decía que desde que había aceptado a Cristo tenía como más problemas, ¿no? Y veíamos esto, que bueno, que ahora la diferencia es que esos problemas que no se fueron, lo distinto es que ahora está con Dios, que ahora no está sola, ¿sí? Nosotros cuando la pasamos mal, sí, estamos por este sufrimiento o la prueba como el salmista, lo lindo es que disfrutamos de la presencia de Dios con nosotros, ¿sí? Y con esto lo que pensaba mucho era de que no nos sorprenda cuando tengamos que pasar por el valle, ¿sí? El valle de sombra, de muerte, de dolor, de sufrimiento, porque vamos a pasar. Pero puede que Dios necesite hacernos pasar por eso para cumplir un propósito en nuestra vida, para cumplir sus planes perfectos y buenos, aunque nos cueste verlos en el momento. El Salmo 23, a ver quién lo quiere decir. No todo, yo la freno. A ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Hasta ahí, ¿sí? Qué importante es que sepamos esto, ¿sí? Está bien, yo voy a pasar por eso, Dios permite que pase por eso, pero no nos olvidemos que Dios me dice, yo estaré contigo. Y el último puntito le puse como escala de valores. Escala de valores. Y escala de valores es cuando dice en el versículo 72, dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y en la NTV dice, tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Esto por ahí es medio loco. Una vez mi sobrino más grande iba al Pablo Besón y ahora ya tiene 26 años mi sobrino. Iba al Pablo Besón y en cuarto le regalan una Biblia, ¿sí? Y él contaba que en el Pablo Besón le dijeron, bueno, cuando prometen la bandera le regalan una Biblia. Que les contaba que le decían, les vamos a dar un regalo súper especial, un regalo muy importante. Y que cuando llegó el día, un compañerito, cuando le dan la palabra de Dios, la Biblia, dijo, ¿esto era? ¿Sí? Eso era el regalo tan importante. Esto era, dijo ese nene. A mí eso me quedó, eso que fue hace años, imagínate, tiene 26, Julie. Yo dije, qué importante, o sea, cuando tenemos desordenadas, digamos, la escala de valores, lo que es valioso, pensamos que no es valioso, ¿sí?
Juan, acá no puse 2, tiene que ser Juan 2. Bueno, Primera Juan 2:15. Primera Juan 2:15 que dice, no amen a este mundo, dice la NTV, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo en nuestros logros y pasiones. Nada de eso proviene del Padre. ¿Qué dice acá en criollo, digamos? Es que no ames al mundo, no ames las cosas que te ofrece este mundo, ¿sí? No tiene valor, no tiene sentido, son pasajeras, ¿sí? Lo peor es que nosotras, ¿qué queremos? Queremos saciar eso que queremos, no sé, crecer en la profesión, ese deseo que nos está diciendo acá, ¿sí? Y queremos, lo sentimos, lo hacemos. Dios nos dice, guarda, vemos algo, lo queremos, ¿sí? De este mundo. No amemos las cosas del mundo, no nos entrelacemos, no perdamos tanto tiempo en estas cosas, ¿sí? Y el salmista, acá que dice, el salmista sabía esto, que lo más valioso no eran las cosas que te ofrecen este mundo, lo que hay acá. Y como también lo dijo Salomón, ¿sí? Uno de los hombres más sabios, Dios le dio la sabiduría, él dice que todo es vanidad, ¿sí? Todo lo que ofrece esta vida es vanidad. Es efímero, ¿sí? Es corto, es pasajero, ¿sí? Lo mismo. Y a veces nos gastamos tanto tiempo en conseguir cosas acá, ¿sí? O como decían, hay una canción que dice las Nike, ese cantante que dice que no tenía Nike, ¿las conocen? Bueno, que él no podía comprarse las Nike, ¿sí? Y que gastaba tanto para juntar su plata para comprarse las Nike, ¿sí? Y después entendió de grande el valor de que las Nike es una zapatilla y ya está, eso no era lo importante, ¿sí? Que Dios le había dado después mucho más, decía, y no hablaba de lo material. Entonces, qué importante que nosotras hoy pongamos la mira en las cosas eternas, en lo que te dice Dios, en lo que Dios te muestra que es importante. Entonces eso va a hacer que el valor, la escala de valores esté ordenada. Y ahí vamos a entender que la palabra sí tiene valor, como dice el salmista que lo entendió y dice, tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Y esto se lo robé a Aviva Nuestros Corazones, que dice lo último. Esta parte justo hablaba un poquito justo de este Salmos, una reflexión cortita, y me encantó esta parte que dice, ya al final, en el último versículo, el salmista declara que no hay mejor y mayor posesión que sus estatutos, la palabra. No hay riqueza, dice, ni plata ni oro que se compare con el gran tesoro, que es la palabra de Dios, que es lo que nos dice. ¿Es esto una realidad para vos? Ahí lo puse. ¿Es esto una realidad para vos? ¿Realmente la palabra tiene ese valor? ¿La deseas? ¿La buscas? Si no lo es, orá en este momento. Después cuando oremos puedes pedirle al Señor que Dios te dé ese corazón, que Dios nos dé ese corazón, que aprecie su palabra por encima de cualquier riqueza terrenal, cualquier cosa que querramos obtener acá en la tierra. Y dice, te invito a que pongamos nuestra mirada en su palabra. El mundo puede tambalear, pero los hijos de Dios pueden estar firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Oramos? Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque nos das de tu palabra. Gracias porque nos aconsejas, nos enseñas. Gracias porque el salmista, Señor, con su vida nos enseñó que las humillaciones por nuestro pecado son importantes. Gracias porque nos corriges, porque sé que lo haces porque nos amas. Señor, enséñanos y ayúdanos a poder amarte de verdad para obedecerte, Señor. Que realmente te podamos vivir y poder seguirte, Señor, lo que vos nos querés enseñar, que lo podamos hacer.